Saludos amigas y amigos, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pinó. Bienvenidos de nuevo a una edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Este podcast es la evolución de mi podcast Cápsulas Herenciales, en el cual comparto breves cápsulas de 5 a 7 minutos de lunes a viernes en temas de gerencia, mercadeo, liderazgo y desarrollo personal. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como Cápsulas Herenciales y siempre pueden ver los replays de este programa precisamente en cualquiera de nuestras redes sociales, ya que Augusto todos los días, después de que terminamos el programa, se dedica a subirlos a la nube. Ese se suponía que era la descripción fácil de mi trabajo. No resultó tan fácil algunas semanas, pero bueno, ¿quién está contando? Pero es que no es necesario que sea fácil, es necesario que sea significativo, digamos. El tema esta semana... Ese es el problema. Yo agarré la descripción equivocada. Tú solías decir en el colegio, hiciste toda una fórmula que decía que estudiar terminaba dando como resultado no buenas notas, pero además recuerdo que tú decías algo que después lo he visto repetido por mucha gente muy sabia, que es que los flojos con propósito son los que logran toda la eficiencia, porque no están dispuestos a trabajar de más, sino que están dispuestos a cómo lo logro, pero sin tener que trabajar de más. Y eso que muchas veces veíamos como, o que se nos inculcaba como flojera, al fin y al cabo era productividad. ¿Te das cuenta ahora, Augusto? Fíjate como desde hace mucho tiempo estaba en esa rama de la productividad. Simplemente no tenía realmente el conocimiento para enfocarlo con la terminología correcta. Entonces tuve que aguantar algunos años de malas interpretaciones. Eso es correcto. Eras un genio incomprendido. Era lo que eras. No. Bueno, quizá es importante clarificar que sigo siendo incomprendido, pero bueno. Muy bien, el tema esta semana es errores que cometemos cuando queremos comenzar a hacer agenda, a planificar nuestra agenda y planificar mejor nuestro tiempo. Yo no sé si esto es un asunto más común, más pervasivo entre los latinos, pero sí es cierto que en la cultura latina hay una flexibilidad en el tiempo que no es común para todas las demás culturas, cosa que tú aprendiste muy bien allá en Estados Unidos y yo aprendí aquí en Holanda, aquí en el Caribe holandés. No. Trabajando como holandeses. Yo vivía en horario británico en Venezuela y siempre fue un problema porque la gente te decía, ven a las 6 de la tarde, yo llegaba a 10 para las 6 y la persona que te había invitado no se había ni siquiera bañado. Yo nunca entendía, entonces, ¿por qué me decían a las 6? ¿No? Al día de hoy sigo sin entenderlo. Yo tengo varios clientes con mucho cariño y hace poco en uno de los shows conté el cuento que le digo al cliente, estaba retrasado y le digo al cliente, voy 10 minutos de retraso y a los 6 minutos le mando un mensaje, ya estoy aquí en el Zoom. Y entonces me escribe y me dice, es que se me olvida que tú eres británico. Ahora soy yo el retrasado, 10 minutos. Sí, es correcto, ¿no? Y eso creo que se refleja cuando vamos a intentar llevar agenda. Esa flexibilidad en el tiempo, que creo que no es venezolano, creo que es latino en general, y no es solo latino o venezolano. Mientras fui leyendo el tema me di cuenta de que los griegos tienen una versión de algo parecido, mucha gente en el Pacífico también, y encontré un concepto que es las culturas de alto contexto y las culturas de bajo contexto. Tiene que ver con cuánto peso tiene el contexto alrededor, el contexto que rodea a la comunicación. Entonces, una cultura de alto contexto es la cultura latina, donde si yo te digo, sí, yo creo que sí voy, tú sabes que te estoy diciendo que no voy, solo que no te quiero decir que no de frente. Pero tú sabes, o sea, yo sé que te estoy diciendo que no, tú sabes que te estoy diciendo que no, pero ninguno de los dos lo está diciendo. Igual que cuando te decían a las 6, era en verdad a las 7:30.
el resto de los venezolanos sabían que era a las 7:30. Y ahí era donde había el choque. En ese caso, a ti tenía que decirte a las 7:30 y a los demás a las 6 iban a llegar todos a la vez. Pero esa lectura no ocurre en culturas, por ejemplo, en la cultura norteamericana pre-latinización, y ciertamente no ocurre en la cultura británica, holandesa, alemana, etc. Donde cuando dices es a las 6, es a las 6. No hay una elasticidad. Pero como tenemos precisamente esa diferencia en el tiempo, yo creo que eso nos hace más difícil hacer agenda. Porque todo está sujeto a que algo cambie y entonces toda la agenda pues, se desbarata. Bueno, y hay dos elementos, porque como coach, obviamente, como coach bilingüe, yo trabajo con mucho latino, tanto en español como en inglés. Y trabajo este tema en el sentido de entender cuál es tu postura al respecto, porque estoy de acuerdo, 100% de acuerdo contigo, que no es la misma agenda la que hace un alemán que la que hace un venezolano. El alemán puede poner de 8 a 9:30, él va a hacer esto, y yo recuerdo en algún momento en un proyecto con unos españoles, y yo recuerdo trabajar en el proyecto, estar en plena empuje, y el español en la zona. Decir, en la zona, correcto, y el español decir, es hora de la siesta, te veo en 2 horas. Y para mí era extremadamente frustrante, porque yo quería seguir, estábamos en la zona, pero para ellos la siesta es un elemento importante o muy importante. Entonces, una de las cosas importantes es entender cuáles son las ventajas y las desventajas que te trae esa culturización y dónde están las ventajas y las desventajas que tú traes. Claro. Por ejemplo, cuando yo viajaba hacia Latinoamérica a reuniones, a mí me costaba mucho explicarle a mi contraparte americana o inclusive a mi jefe por qué yo tenía tan pocas reuniones cuando yo iba. Porque son todas muy largas. Porque son todas muy largas. Tienen una flexibilidad. Tú sabes cuándo empiezan, no puedes dar una hora de fin. Correctamente. Entonces, no solamente no tiene una hora de fin, a veces no sabes una hora de comienzo tampoco, ¿no? Porque exacto, es correcto. Te pueden decir empezamos a las 9 y la reunión realmente empieza a las 10. Entonces, es importante esa parte. La otra cosa, saliste barato. Sí, bueno. Yo una vez a mí me llevaron, o sea, me viajaron de aquí de Buenos Aires a Venezuela para unas consultorías que iban a arrancar a las 8 y en promedio arrancaron a las 10:30. Sí, pero por ejemplo, una de las cosas que yo enseño, es lo que yo llamo el plan B. ¿Qué significa el plan B? El plan B, tú haces la agenda. Hoy en la agenda voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Y ahora voy a pensar en el plan B. Y el plan B son todas esas cosas que puedo hacer mientras estoy esperando que se ejecute 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuando llega la primera reunión y te dicen tienes que pasar media hora esperando, entonces busca cuál era mi plan B para la primera media hora, y de ese modo vas avanzando. Claro. Y eso te permite que aun cuando la agenda sea sumamente flexible, tú tengas la oportunidad de ser relativamente productivo durante todo el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. En las cápsulas de la semana, el lunes, yo cada día hablé de un tipo de error que fui acumulando de leer y de recordar todas mis experiencias alrededor de todas las veces que intenté agendar mi tiempo. El primer tipo de errores, el que salió el lunes, yo los llamo errores de claridad. Y en ellos, el primer error que yo detecté, que es casi que un error fatal cuando quieres hacer tu agenda, es no tener, es cómo ves a la agenda, en primer lugar. Yo veía la agenda como una camisa de fuerza. Yo veía la agenda como un libro que me iba a robar mi libertad para sacrificarla en pos de metas mayormente ajenas. Y cuando llenas a la agenda con esa perspectiva y te das cuenta de todas las horas que vas a dedicar a cosas que en teoría no quieres hacer o en cosas que son para otra persona,
¿con qué ánimo vas a estar llenando tú esa agenda? Oye, eso es bien interesante porque para mí la agenda siempre ha sido una herramienta de libertad. ¿Ok? Porque me permite, yo tengo la habilidad de abrir mi agenda en este momento, ¿ok? Y ver la agenda y decir, son jueves, 8:30 de la noche, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo cápsulas gerenciales, entonces no hay más nada, pero puede ser que lo haga a las 6 de la tarde que tengo que hacer, mi próxima reunión es cápsulas gerenciales a las 8:30, lo que quiere decir que tengo 2 horas libres de agarrar un libro, ¿no? Entonces, eso es una postura muy interesante, porque es cierto, si tú ves cómo eso como una versión limitante, vas a tender a luchar en contra. Pero en cambio, cuando tú lo ves como una herramienta de libertad, ¿ok? Es muy fácil o más fácil mantenerla y ejecutarla y seguirla usando. Es correcto, de hecho la perspectiva de cambio que yo le hice fue, escogí dejar de verla como eso y empezar a verla como un mapa hacia las metas, hacia mis metas, hacia lo que yo quería lograr. Y entonces, claro, cuando lo hice como un mapa hacia mis metas, aun cuando yo tenía que poner horas de trabajo que a lo mejor antes me parecían que no tenían sentido con mis metas, encontraba la relación. Ah, tengo que pasar 2 horas en este proyecto que no me gusta. Sí, pero es que esas 2 horas son las que hacen que te paguen 8 horas al día por hacer el resto de las cosas y esas otras 6 horas son tuyas. Entonces, al hacer todo eso junto, al verlo como un mapa, pues cambió totalmente mi perspectiva. Pero lo siguiente fue que también me di cuenta de que en ninguna agenda, ninguna herramienta, como dices tú en el libro, 25 tips de la productividad, ninguna de esas cosas funciona si no tienes una meta clara. Porque entonces, ¿alrededor de qué estás agendando el tiempo? Si no tienes clara ni la meta ni el camino. Y ese es curioso, no parece, estos dos errores que te he dicho, en ningún momento ni siquiera he abierto el libro de la agenda. Pero son errores que son para mí fatales. Verla como una herramienta, verla como una cosa que te quita la libertad en vez de dártela, no verla como un mapa hacia tus metas y no tener esas metas claras. Otro error que yo veo común ya sí cuando empezamos a abrir la agenda Pero espérate, es, antes de que abra la agenda, ¿no? Hay una cosa importante de acotar ahí. Yo cito mucho a Lewis Carroll. Y Lewis Carroll decía que si tú no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino funciona. Y eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría de la gente. Cuando yo más adelante, tú hablas de un libro que se publicó antes, pero yo después creé un programa que se llama el Impact Journal. Y el Impact Journal, una de las cosas interesantes que produce es exactamente eso, porque el Impact Journal está diseñado para que tú puedas definir tus objetivos a 12 meses, tus objetivos a 3 años, y puedas ir día a día haciendo o revisando el mapa de la dirección. Como yo he dicho antes en este show, el cerebro tiene lo que se llama el sistema reticular, ¿okay? Y está consistentemente buscando. ¿Okay? El problema es que la cantidad de impulsos que tenemos diarios es tanta que simplemente el radar se pierde. Hay tanta búsqueda que no sabe. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo y que yo hago con mis clientes es que la primera cosa que se hace en el día es revisar las metas y la última cosa que se hace en el día es revisar las metas. Y bueno, yo he mostrado esta hojita de mi escritorio muchas veces, ¿no? O sea, yo tengo mis metas, ¿ok? Están en digital, están en papel, están en muchas partes donde en esos momentos en los cuales yo necesito recordarme, ¿ok? ¿Cuáles son? Yo puedo simplemente extender el brazo, prender la pantalla, están en muchos sitios. ¿Por qué? Porque si tú no sabes a dónde vas, nunca vas a poder llegar. y fíjate que yo menciono en la cápsula del lunes, cuando hablo de esto, menciono que uno de los errores, como dije, el primer error, ver la agenda como una especie de camisa de fuerza, la segunda, no ponerte metas, la tercera para mí, y es donde mencioné tu libro, no tu libro, y mencioné el journal de productividad. Es que cuando nos ponemos esa meta, olvidamos hacer visible la conexión entre esa pequeña tarea que estoy haciendo hoy y la meta. Y eso es lo que me gusta mucho de el Productivity Planner de Augusto Pinot.
Porque en tu Productivity Planner tú no estás, sí, tú pones la meta que tienes ahorita a 1 año y la meta que tienes a 3 años. Entonces la tarea que tú estás haciendo ahorita, tú ves cuál es su legitimidad, cuál es su importancia. No es, aunque sea un paso pequeño, tú sabes que es un paso pequeño que estás tomando en esa dirección. Ahora, si no tengo una manera de ver constantemente que eso importa, una vez más, me va a ser muy difícil agendar el tiempo porque siento que no tiene importancia el esfuerzo que estoy haciendo. Así es. Al respecto, entonces, uno de los, como a mí me gusta mucho desde niño los elementos navales y he manejado barco, lancha, etcétera, yo le cerraba esa cápsula recomendando a la gente usando unos términos piratas y navales. Y decía, 1, mira tu agenda como mapa del tesoro. 2, escoge ese tesoro. Ponte metas que sean importantes para ti, no metas ajenas. Y 3, revisa ese mapa diario, porque así ves que te vas acercando, pero además recuerda que la isla, que es el entorno, va cambiando. Así que el mapa tienes que verlo todos los días para corregir el rumbo. Y recuerdo algo que decía un escritor que se llama Michael Josephson, que era, tú eres el capitán de tu barco, no dejes que más nadie lo maneje, que más nadie tome el timón. Entonces esos eran los errores que yo vi como errores de claridad. No tiene que ver ni siquiera con qué hora estás poniendo qué, es cómo ves a la agenda. Luego empecé con los segundos, que ya eran más prácticos y tienen que ver con errores de cálculo. Y en ese sentido, el primer error de cálculo, el más común, como tú sabes, es ponerle un tiempo mucho menor a la tarea de lo que la tarea realmente va a tomar. ¿Qué experiencia tienes con eso? Mira, te voy a dar un ejemplo más grande. Volviendo al Impact Journal, diario del impacto, cuando yo le hago a los clientes, les pregunto, ¿cuáles son las metas que ustedes tienen en un año? ¿Okay? Normalmente traen una lista grande, pero cuando yo hago la pregunta, muy bien, ¿y ahora cuáles son las metas a 3 años? Esa lista comparativamente siempre es más corta. Y la razón de eso es porque se ha estudiado que tendemos a subestimar lo que podemos hacer en 3 años, pero sobreestimar lo que podemos hacer en 12 meses. Lo otro es que tendemos a pensar siempre que la tarea demora menos de lo que va a demorar. Yo siempre pongo como ejemplo lavar ropa. ¿Okay? Digo, Fernando, vamos a lavar ropa. O tienes que lavar ropa. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Okay? La respuesta más común es 30 minutos. ¿Okay? Lo cual es cierto. 30 minutos es lo que toma poner la ropa en la lavadora y que haga el ciclo. Pero ahora te faltan 45 para que se seque y te faltan 20 para doblarlo. Y 45 para que se seque en el caso, claro, por supuesto, en Estados Unidos, especialmente en partes que tienen invierno, es con secadora. Sí, pero en gran parte del trópico del Caribe tú la guindas. Correcto. Si la vas a guindar, eso es una historia diferente. Al menos 20, 25 minutos más y luego dejarla que se seque. Correcto. En New Jersey la ponemos en la secadora y después hay que recogerla. Así es. Así es. Entonces, todo eso toma tiempo. Y ese tiempo... si la pones afuera, en tu caso se congela. Correcto. Pero sí, el primer error para mí ese es el de cálculo, ¿no? Que agarramos y decimos, eso se tarda 20 minutos. Sí, saca la cuenta. Incluso con actividades que queremos hacer y que son importantes para nosotros. Por ejemplo, ir al gimnasio. No, voy a hacer media hora en el gimnasio. Sí, pero tienes que manejar allá. Y tienes que volver. Y te tienes que cambiar de ropa. Y el problema, no digo esto para que te desanimes, sino que si te pones nada más en tu agenda media hora, vas a fracasar y no vas a querer volver a ir. Si en cambio agarras y te pones el tiempo sincero que te vas a tomar, lo vas a poder lograr. El segundo error de cálculo al hacer la agenda es no poner breaks. Y es que cuando uno ve la hojita esa del día siguiente y ve las horas, de verdad que lo que provoca, cuando tienes así como un hambre de productividad, es que quiero llenar todas las horas de mi agenda con algo. Y no poner ninguna pausa entre tarea y tarea. Y eso especialmente ocurre
es aún más importante cuando es, por ejemplo, después de una reunión. Hay un concepto que se llama context switching, que es básicamente que cuando tú estás haciendo algo y paras de hacer eso y vas a comenzar a hacer algo nuevo, a tu cerebro le va a costar, necesita un tiempo breve para, bueno, breve no, necesita un tiempo para adaptarse. Ese tiempo puede ser 1 minuto, como pueden ser 20 minutos, como puede ocurrir que no te puedas volver a concentrar en la tarea que estabas haciendo durante ese día o por horas. Entonces, si no asignamos un tiempo de break, un tiempo de transición entre tarea y tarea, cuando lleguemos, por ejemplo, si estamos hablando de presupuesto y después de eso voy a sentarme a hablar de publicidad, mientras todos los demás están hablando de publicidad, mi cabeza sigue en presupuesto. Porque no le he dado tiempo a mi mente de parar, refrescarse y volver a arrancar. Así es. Pero sin embargo, lo más tentador es eso. Pongo algo de 8 a 10, de 10 a 12, y así. El tercer error común, y tú acabas de mencionarlo de una manera, es no dejar huecos en la agenda. Estos no son breaks. Un break es que si tienes una reunión que va de 9 a 10 y media, bueno, no pongas otra reunión a las 10 y media. Pongo la otra reunión a las 11, por ejemplo. Cuando los huecos en la agenda quiere decir, agarra lo que es importante, lo que tienes que hacer, calcula bien el tiempo, ponle las horas y ya. Lo que no está en esa categoría, no tienes por qué llenar todos los huecos de la agenda. Tú puedes dejar 2 horas libres, como decías tú. Si tengo 2 horas libres o 3 horas libres, que sean libres no quiere decir que no sean productivas. Correcto. Sencillamente quieren decir que estás teniendo tiempo primero es flexibilidad. Si hubo que atender una emergencia y rodar una reunión, tienes esas 3 horas disponibles. Si todo salió bien, tienes 3 horas que te pueden servir para vaciar todos tus correos si no lo habías puesto, para leer, para hacer ejercicio, para cualquier cosa. Siguen siendo productivas, pero siguen siendo productivas porque las dejaste abiertas. Si dejaste 0 flexibilidad en tu agenda, vas a terminar muy ocupado, quemado, pero no muy productivo. Correcto. Y ahí siempre mencionamos el ejemplo de los hámster y las jaulas. No es lo mismo correr mucho que avanzar en la dirección correcta. Y es muy importante esa diferencia. Correcto. Estamos aquí en cápsulas herenciales dosis doble. Ya hemos hablado de errores de claridad y errores de cálculo. Ahora quiero hablar contigo acerca de los errores que yo llamo de preparación. Aquí esto me da mucha risa porque lo he visto a varias personas decirlo, pero quien lo dice mejor y más cómico es Mel Robbins. Mel Robbins dice que a veces ella en la noche ella decía, mañana me voy a parar a las 5:30 de la mañana y voy a salir a trotar. Y el problema es que en la mañana la mujer que se despertaba no era la misma que había dicho que iba a hacer ese plan. Y entonces ahí se trancaba el serrucho. Uno de los consejos más importantes cuando vas a hacer algo nuevo, que es bueno para ti, como el ejercicio, como leer, y sobre todo si implica para hacer más temprano, es dejar todo preparado. Si es que vas a salir a caminar, dejar la ropa, los zapatos y todo a la mano, dejar el agua lista en la nevera, porque cada segundo que tú pases buscando el zapato, buscando la franela, buscando el agua, cada mínimo obstáculo en ese momento te puede parar del todo y mandarte otra vez a la cama. Es un riesgo que estás corriendo por no prepararte. Entonces, no importa que hayas puesto esa hora y no importa que te pares a esa hora. Si no te preparaste, no es seguro que vaya a ser productivo ese tiempo. Muchos saludos a Leonardo, que está conectado ya. Y ese es el primer, para mí, error de preparación es ese. Pero esto también aplica. Yo recuerdo que una de las cosas que yo decía era, imagínate que tú quieres ir a jugar fútbol al día siguiente. Y al día siguiente llegas a la cancha y te das cuenta que dejaste el agua, dejaste el balón, dejaste los zapatos y no hay nadie porque no invitaste a nadie.
Tú asignaste el tiempo, pero no vas a jugar fútbol. No hubo productividad. Y claro, este ejemplo suena, digamos, lo diría, suena tonto, suena, bueno, sí, pero eso no nos va a pasar nunca en el trabajo. Y yo me río cuando me dicen eso. Yo, claro, estoy seguro que a ti nunca te pasó que llegaste, por tomar solamente el caso de las presentaciones, estoy seguro que tú nunca llegaste a hacer una presentación y no había video BIM, o el proyector, o no había o el proyector era 110, el que tú llevaste era 110 y nada más había 220, o la computadora donde iban a usar la proyección no tenía el software que tú usabas o no tenía el mismo tipo de letra. Todos esos son errores de preparación. Y tú preparaste tu presentación y tú hiciste tu agenda y tú pusiste el tiempo y a pesar de todo eso, la hora va a ser improductiva porque no te preparaste con respecto a eso. Esos son algunos de los errores de la preparación. Y bueno, y ahora te voy a dar el siguiente error de la preparación o el coronario del error de la preparación. El error de la preparación es irrelevante, ¿ok? Todo te puede pasar. La pregunta es, ¿cuántas veces repites ese mismo error de preparación? ¿No? Y ahí es donde, 1 y 2. es correcto, y ahí es donde los checklists que yo recomiendo tienen su uso, ¿no? O sea, está bien, muy bien, llegaste ahí, ok, pero ¿cómo te vas a preparar para que no te vuelva a pasar, ¿no? Y hablábamos más temprano en el show de la agenda y del plan B. Esas son las cosas en las cuales también te pasa. Llegas a la reunión y era a las 9 y ahora, ok, yo recuerdo una vez de trabajo en Atlanta y yo vivo en New Jersey y en esa época vivía en Indiana, donde cae nieve, donde el mundo no se paraliza porque hay nieve, no pasa nada porque cae nieve. Y llegó a Georgia y había caído nieve en Atlanta, ¿okay? Con lo cual la ciudad colapsa. Yo me monté en mi carro, manejé como si no pasara nada, pero la ciudad colapsó. Entonces el entrenamiento al cual yo iba a dar a las 8 de la mañana empezó a las 11:30. ¿Ok? Y simplemente yo todo lo que les pedí fue que me dejaran una oficina para poder trabajar. Me senté en la oficina y tuve 2 horas y media productivas. Ahora, yo tenía la agenda y el plan B, ¿no? Entonces esa parte ayuda, ¿no? Claro que sí. Saludos a María Luisa, que también se conectó hoy. María Luisa, por ejemplo, es una persona que yo sé que para agendar su tiempo, porque ella es autoempleada y tiene 2 chamos pequeños. Las mujeres como María Luisa tienen que ser unos ninjas en la gerencia del tiempo, porque sencillamente les están lloviendo tareas todo el tiempo. Los niños pequeños son como un cañón que dispara tareas al azar. Entonces, muchos saludos, qué bueno que está aquí en este tema y bienvenida aquí a Cápsulas Y ahora, Gerenciales. voy a hacer una aclaración con eso, ¿no? Porque sin descontar para nada a María Luisa, no es necesariamente la mamá, es quién es yo hago esta distinción mucho, quién es lo que se llama en inglés el primary caregiver, quién es la persona, quién es el primario, en el caso de María Luisa, por eso, pero si ya no fuera el primario a lo mejor no los puede manejar así, ¿no? Tiene que ser simplemente quién es esa persona a la cual los niños dependen, porque por ejemplo, si tú no eres ese primary caregiver, los niños no te miran a ti, entonces no tienes ese fusilamiento de tarea que nunca se acaba. Yo siempre lo explico con un símil tecnológico. Yo siempre le digo a la gente, en el caso de los latinos muchas veces el primary caregiver es la mamá, no el papá, en muchas veces. En mi caso yo trabajo en la oficina, Vanessa trabaja en la casa, así que siempre le preguntan a ella. Y yo le digo, claro, es que en la cultura latina, los padres somos como Internet Explorer. Nuestra única función es buscar a Google, instalar a Google, y todas las preguntas son a través de Google. Entonces, mientras que a Vanessa le preguntan dónde están las medias, dónde está la muñeca, de qué color, porque el cielo es azul, etc., a mí me preguntan dónde está mami. Entonces, esa es mi comparación tecnológica entre las madres y los padres en la mayoría de los casos en Latinoamérica. Mira, es una comparación, tengo que admitir que es una comparación muy acertada. Gracias. Con respecto a otro error de preparación muy común,
tiene que ver con hacer la agenda solo. O sea, no, sobre todo cuando vas a hacer una reunión, asumir que todo el mundo, porque van a estar en la oficina, están disponibles para esa reunión. Esto es un error común, es un error terrible, porque yo recuerdo haber ido a varias reuniones donde estaba todo el mundo, menos el que tomaba la decisión. Entonces, ¿qué logramos con eso? Y es muy cómico que esto pasa, claro, cada vez pasa, especialmente ahora con las reuniones remotas, pasa mucho menos porque tienes que hacer la cita. Pero cuando son en grandes empresas con muchos empleados que están ahí 8 horas al día, es muy fácil creer que como están todos ahí, pues podemos hacer la reunión a cualquier hora y no hay problema. Y si tus empleados son productivos, eso debería ser imposible, porque si son productivos, habían planificado su tiempo. Así es. Y esto ocurre a nivel masivo también. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en campañas electorales, asesorando candidatos, etcétera, y había en varias ocasiones, porque lo hice como por 10 años, me tocó un par de veces que había la campaña electoral andando y el mundial de fútbol andando. Y llegaba el candidato y decía, yo quiero hacer la presentación, yo quiero estar en el acto de esa plaza a las 3 de la tarde. Y yo le decía, juega Brasil a Alemania. Nadie va a estar ahí. A menos que usted ponga una pantalla gigante, nadie va a estar ahí. Y si pone la pantalla gigante, muy bien, pero nadie le va a parar a usted. Entonces, por más carisma que tenga, no le va a ganar, por ejemplo, a un México-Italia. Por cierto, saludo a nuestros amigos mexicanos, que tenemos mucha gente de México que nos sigue. Pero sí, esas cosas son parte de los errores de preparación. Y hay una frase, depende cómo la veas. Puede ser una frase muy buena o puede ser una frase lapidaria de Ben Franklin, que dice, cuando fracasamos en prepararnos, nos estamos preparando para fracasar. No, y como tú dices, ¿no? Y ese es uno de los secretos. Mientras más, cuando tú eres, por ejemplo, esa persona, ese primary caregiver, esa persona que cuida a los niños, que tu agenda tiende a tener mucho más, tiende a parecerse mucho más a un queso suizo, porque tú necesitas esa flexibilidad increíble, de otro modo te mueres, ¿no? Claro. En cambio, cuando tú no tienes esos problemas, tu agenda puede ser mucho más cerrada. Yo recuerdo, previo a tener hijos, ¿okay? Mi agenda era mucho más precisa. Hoy en día, yo si planifico más del 40% del tiempo, lo más probable es que algo va a fallar, que es imposible para mí hoy en día. Y recuerda, y te insisto, yo cuando empecé a agendar, y seguramente tú también, uno ponía, ay, de 8 a 10 hago esto, y de 10 a 12 hago esto, y a veces era, y no ibas a manejar, ¿cómo vas a llegar allá? Y la cola, y fíjate lo que dice Leonardo, me encanta el término. Leonardo dice, yo planifico mis deberes, pero me salen 4 chicharrones y dejo algunos pendientes. Pero precisamente, esos pendientes, si están en el plan B que dice Augusto, si son tareas que si se hicieron bien, pero no son esas las tareas en base a las cuales tú evalúas tu día, no hay problema. Y nuestra recomendación es... No, pero y quiero acotar, no solamente que son las que evalúas tu día, en las que tú pones a evaluar tu día, asegúrate que por lo menos alguna sea del cuadrante 2. Porque es muy fácil planificar el 40-50% de mi día alrededor de las emergencias y pasar medio día apagando fuego y sentir que fui muy eficiente porque nada más lo hice en 4 horas. Pero para mí se mide el día en el cuadrante 2, en las tareas importantes no urgentes. Correcto, y sí, para los que nos están escuchando y no recuerden, la semana pasada estábamos hablando de Kobe Merrill, estábamos hablando de urgente, no urgente, importante y no importante, y es el cuadrante 2, es justamente lo que es no urgente e importante. Es correcto. Aparte que hay que tener flexibilidad en la agenda, y por eso me gusta mucho cuando hablábamos de lo de dejar huecos, de decir, hay 2-3 horas que no ocurren, porque eso me recuerda algo que decía una anécdota del fútbol, que era, aquí la tengo, en el 58, en el 1958, estaba el Mundial de Fútbol en Suecia, y el equipo de Brasil estaba muy bien, pues. Y estaban revisando su estrategia antes del juego de, en ese momento, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, actual Rusia.
Y el técnico, que era Vicente Feola, él decía, bueno, vamos a hacer el pase aquí, y el pase aquí, y tú lo haces allá, y ese va a ser el primer gol. Y luego vamos a hacer 2 pases por la derecha, uno a la izquierda, un centro, y ese va a ser el segundo gol. Y él estaba hablando de todo esto hasta que uno de los jugadores, Garrincha, le dice, pero los rusos no juegan. Y es así, cuando nosotros agarramos y planificamos un día de como que es casi como que le estamos diciendo al universo, a Dios, a todo el mundo como, tú sí, ajá, así va a ser tal cual. Tú vas a andar 2 horas aquí, 2 horas aquí, nada va a salir, nada va a ser inesperado, no. Entonces creo que Me uno de los, encanta eso, los rusos no juegan, efectivamente. los rusos no Efectivamente, juegan, pues. y esa la verdad es que es la manera como debemos haber descrito este problema. Los rusos no juegan, ¿no? Porque efectivamente es lo que mencionaba Leonardo, ¿no? Yo planeo y me salen 4 cosas, no te salen 4 cosas, los rusos empiezan a jugar también. Entonces, Claro. la pregunta es, ¿estás planeando con eso en la perspectiva? ¿Tienes la perspectiva de que los rusos también van a jugar o no? Y en base a eso, ¿cuál es el plan? No, y exacto, es muy cómico. Cuando, y yo insisto, y yo creo, y me encantaría saber si Leonardo y a María Luisa les pasó lo mismo, pero cuando, especialmente trabajando en empresas que ambos han tenido esa experiencia, si tú hacías la agenda de tu día y no llenabas todos los huecos, tú te sentías como improductivo. Era como que, no, es que lo que voy a hacer es que tengo que llenar todas las horas del día porque así es que soy productivo. Y entonces, por supuesto, hacíamos un plan irreal, llegaban los rusos, jugaban, la mitad del plan pues se caía y la realidad es que eso era una receta al fracaso. No podías ser productivo si nunca tuviste breaks, si nunca tuviste tiempo para descansar y si nunca tuviste flexibilidad construida en la gente. Así es. Y mira, fíjate, yo voy a contar un cuento, una historia, ¿ok? Yo sufrí de dolor de espalda por años, ¿ok? Unos creados por el sobrepeso, unos creados por la maleta diaria que yo cargaba. Yo cuento la historia. Yo venía llegando de un vuelo a Los Ángeles y fui al médico con dolor de espalda, no me voy a ni mover. Y cuando llegué ahí, el médico me dijo, ¿puedo pesar su maleta? Y agarró mi maleta y no me pesó a mí, pesó la maleta. ¿Okay? Cuando pesó la maleta, que pesaba 75 libras, ¿okay? Me dijo, mire, hágame el favor y váyase usted y cómprese una maleta con ruedas. Me cobró los $150 de la cita, no con mi casa, no me pesó, no me examinó, no nada. Yo cargaba 2 laptops, un escáner, o sea, era mi maleta de trabajo, pero yo me la colgaba en el hombro. Entonces, claro, lo que yo hacía era ponía 75 pesos, 75 libras hacia un lado. Eso es cargar un chamo de 30 kilos en el hombro. En el hombro, 30 y correcto. pico. Entonces, Eso es cargar un saco de 30 kilos de harina pan. sí, no, sin En el duda. hombro. Yo me compré mi maletín de ruedas, ¿ok? Y eso mejoró, pero de todos modos, yo no logré realmente quitarme el dolor de espalda hasta que trabajé eh, con un genio, si me preguntan a mí, aquí en New Jersey, ¿ok? Un coach, y él me enseñó que el problema es que nosotros hacemos 30 minutos. ¿Okay? Tú dices, ¿qué es lo que te dicen? Haga 30 minutos de estiramiento. Y tú lo haces. ¿Okay? Pero lo que hace es que agotas el músculo en 30 minutos. ¿Okay? Y el resto de las 23 horas y media, ¿okay? El músculo se contrae ahora y produce mucho más tensión. En cambio, la teoría de él es que lo que tú tienes que hacer son 1 minuto 30 veces. Cada media hora, yo por ejemplo en el cuello, ¿ok? Estiras el cuello para un lado, tiras el cuello para el otro lado, lo mismo con la espalda, etcétera. Pero no es mucho, es 1 minuto, ¿ok? Pero cada media hora, ¿ok? Y Y así yo no, mantienes el músculo siempre está trabajando su flexibilidad sin pagar la factura de haberlo hecho los 30 minutos seguidos. así es. Y se me quitó el dolor de espalda para siempre y no hago sino echarle flores a Jeffrey Siegel por esa razón. Pero si cuando me lo planteó, ok, yo tengo que admitir, yo lo vi así como diciendo, eso no tiene ningún sentido, ¿eh? Porque se supone que en 1 minuto no debería lograr nada. Y la razón de la historia es porque es lo mismo que pasa con la agenda.
¿Okay? Claro. Cuando nosotros pensamos, no voy a dejar no, te necesitas el minuto para procesar la reunión. Necesitas, por ejemplo, este show, como tú dices, nosotros grabamos de 8:30 a 9:40, ¿ok? Normalmente, no 40, 45. Pero después de eso, sí, la gente se va para su casa, pero a nosotros nos queda limpiar el local, ¿no? Hay que bajar, hay que grabar, hay que publicar, hay que volver a Claro. programar el video de la semana que viene, etcétera. Y ¿Okay? hacemos el brainstorming. O sea, Hay nosotros mucho arrancamos, trabajo. el programa arranca a las 8:30, pero nosotros casi siempre estamos ya a las 8:20 tú y yo conectados y terminamos a las Bueno, yo me diez conecto y a las media, 8:15 hora holandesa y tú te conectas a Y las yo 8:20 llego, hora latina. yo llego, sí, exacto, es el time zone, es el time difference. Pero, 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 pero esa parte es importante porque cuando tú ves grabar cápsulas gerenciales en mi calendario, no es una hora. No, ¿Okay? no, Son 2 horas de bloqueo, 2 horas y cuarto de bloqueo para que me dé tiempo a grabar el show, me dé tiempo a hacer el after show, me dé tiempo a hacer todo eso. Y esa es la diferencia. Tienes que poder considerar esos minutos y esas diferencias, ¿no? estoy riéndome porque ahorita ese temblor que hubo acá fue que Vanessa se iba a sentar a pintar. Pero mientras le pegue a la mesa y no a mí, como dices tú, todo va bien. Mientras Saludos a les... mi mamá, Esperanza Bravo, que se acaba de conectar. Le mando saludos a Malu de Rodríguez y a Eduardo Meléndez, que presentó su tesis doctoral ayer. Así que muchas felicitaciones al ya prácticamente doctor Leonardo Eduardo Meléndez por defender su tesis doctoral. Hay una cosa que yo, de verdad, una manera de verlo de la agenda, ¿no? Y es una pregunta que hace Brendan Burchard y es genial. Y él dice, tú tienes una meta, sí, ok, para ver tu agenda. ¿Por qué? Bueno, quiero ver qué horas le pusiste esta semana a esa meta que tú tienes. No, pero es que no la puse. Entonces tú no tienes una meta. Tienes un sueño, una ilusión que estás esperando que eso llegue del cielo, pero si tú no escribiste ahí cuántas horas y qué día vas a dedicar cuántas horas a eso, no es una meta. Y aquí viene otra vez de esos... Yo parto siempre, yo digo muchos tips porque yo parto del principio que los cambios no son grandes cosas, sino pequeñas cosas hechas de manera consistente, ¿no? Y ahí es donde yo invito a la gente a jugar con colores. ¿Okay? Claro. Agarra tu calendario y no trate de tener todo el calendario. Asigna colores. Esto es el color de la familia. Este es el color de cada uno de mis hijos o de los hijos. Este es el color de mi esposa. Este es el color del trabajo. Este es el color de mis metas. ¿Okay? Y cuando tú empiezas a ver ese calendario lleno de colores, inmediatamente identificas cuánto peso le estás dando a esas metas versus cuántos pesos le estás dando a lo mejor al trabajo que necesitas para lograr esas metas versus cuánto tiempo le estás dando a la familia. Y lo mismo cuando creas la agenda, si el producto que estás usando te lo permite, yo recomiendo que tú extiendas los colores de ese modo. Si tú ves mi calendario en este momento, ¿okay? Puedes ver hay verde, que es el color de trabajo, pero hay una cantidad de anaranjado, ¿ok? Hay mucho anaranjado, el anaranjado es significativo. ¿Por qué? Porque yo quiero que salga el anaranjado, porque el anaranjado es el color que yo uso para algunos proyectos, ¿no? Correcto. En la cápsula número 4 que salió hoy jueves, hablaba de los errores de proceso. Una vez más, el lunes fue la cápsula de la claridad, de ver la agenda como una camisa de fuerzas, de no tener metas claras, de no conectar los pequeños pasos con la gran meta. El martes hablé de errores de cálculo, no poner breaks, calcular mal el tiempo y no dejar huecos en la agenda. El miércoles fue acerca de la preparación y el jueves hablé del proceso. Y ahí mencioné dos errores muy comunes. El primero, para la gente que trabaja en general en empresas, etcétera, es no poner las reuniones en el mismo bloque de tiempo. Es decir, si en el día tienes, por ejemplo, 3 reuniones de 40 minutos, trata de ponerlas todas juntas o en la mañana, con breaks entre cada una, por supuesto, o todas juntas en la tarde, pero así, por ejemplo, si tienes 3 reuniones de 40 a 45 minutos y cada una tiene 15 minutos de descanso, lo que sea, pero las pones todas en la mañana, en la tarde te vas a poder concentrar bien. Insisto, recuerda aquello que hablamos del el switching cost.
Y es que cuando le dices a tu mente que cambie de una tarea a otra, hay un gasto mental en volver a arrancar. Ese switching cost es más grande cuando vienes de una reunión. Porque cuando vienes a una reunión es una interacción humana. Tú estás teniendo que entrar en una especie de sincronización mental con 4, 5, 6 otras personas. Y luego vas a pretender parar de plano así, de golpe, y creer que vas a poder meterle la cabeza de frente a todo lo demás. No, tienes que tener una pausa. Pero eso se acumula también. Así que lo ideal es que trates de tener partes de tu día donde tienes 2 o 3 horas que están libres de reuniones porque puedes trabajar concentradamente. Leonardo pregunta, ¿dónde ve las cápsulas? Estamos en YouTube. Están en YouTube. Las cápsulas dosis doble están en YouTube. Sí, las cápsulas están en todos los podcasts, en iTunes, y en el Facebook. están, las pueden bajar en el audio. Hay 2 cápsulas gerenciales, que son los episodios que sale de lunes a viernes, que dura 5 minutos más o menos. Y están cápsulas gerenciales dosis doble, que sale todos los viernes, o lo pueden ver en vivo, obviamente, como estás viendo. Adicionalmente, las cápsulas gerenciales están en YouTube. La versión larga en vivo, doble, claro. La de dosis doble, pero el otro está en todos los podcasts. Y si falta algún podcast, se encuentra en algún lugar donde no está, déjennos saber, porque yo lo agrego. Lo agregamos en la aplicación de Digicel, lo agregamos obviamente en todas las grandes. Estamos en Golab. Entonces, cualquier aplicación que ustedes encuentren que no está, déjennos saber, porque para nosotros es un gusto ponerlo ahí para que salga, ¿no? Eso es correcto. Entonces, ese es el primer error de proceso, que es, entonces, no, si puedes, no siempre puedes, pero si puedes, tratar de poner las reuniones todas en la misma parte del día para que te quede una parte del día que es más tuya. ¿Okay? Y el segundo se tiene que ver con aquello del cuadrante 1 y 2, y es con colocar las actividades urgentes en las horas más productivas. ¿Y a qué te quiero decir con eso? Sé que suena extraño, sé que primero el instinto dice que debemos atender eso que es urgente. Te doy un ejemplo personal, y es el ejemplo que yo usé hoy en la cápsula que salió al aire hoy, que es, digamos, que yo tengo 2 tareas en mi agenda. Por un lado, tengo que preparar y enviar un presupuesto a un cliente, y lo prometí para esta semana, para hoy. Dije que lo iba a enviar el jueves. Esa es una tarea urgente, porque tiene fecha, es una promesa al cliente, y es importante, porque es para la empresa y para entrar dinero por esa propuesta. Pero en mis tareas también tengo que estudiar 1 hora de holandés. El sentido común a primera vista indica, ok, vamos a salir primero del presupuesto a primera hora de la mañana y luego estudio holandés. La realidad es que el presupuesto lo puedo hacer con el mismo nivel de productividad a cualquier hora. Pero en mi experiencia, cuando yo estudio holandés temprano en la mañana, se me graba más. Entonces, 1 hora de alta productividad o 1 hora en mi momento pico de productividad vale mucho más. Y la debería usar para aquello más importante, no necesariamente para lo urgente. Porque además hay otra cosa que ocurre con las urgencias. Normalmente las urgencias, irónicamente, no te piden nada nuevo. Casi siempre que respondes a una urgencia es, por ejemplo, para enviar un presupuesto, para hacer una campaña, pero es para activar algo que ya tú tienes creado unos procesos. En cambio, para lo importante, muchas veces lo que se pide es crear desde cero. Cada vez que yo escribo las cápsulas, y déjame mostrar, por ejemplo, aquí a los oyentes en el video, los que lo vean en el video, esto es más o menos un día de cápsula, ¿ok? Escribir esa hoja de un día, son 5 días, son 5 hojas. Esas 5 hojas toman fácilmente 5 a 6 horas de escribir. Fácilmente. Entonces, si yo trato de hacer eso cuando estoy cansado, no voy a tener la misma productividad. Me voy a tardar más tiempo en hacerlo. Entonces, una vez más, yo sé que parece lógico, no, bueno, primero hago el presupuesto porque es lo urgente, pero tiene que ver con el uso más eficiente de, como decía Stephen Covey, de invertir el tiempo, no gastarlo,
de cuando eres más productivo hacer la tarea más importante que te requiere innovar más, pensar en cosas que no has resuelto aún. Y el ejemplo que yo daba para explicar esto era el béisbol. Cuando tú ves en un juego de béisbol, por ejemplo, el entrenador pone a su mejor pitcher de cierre cerca del final del juego, no al principio. En fútbol, muchas veces el entrenador, si ve que van a ir a penalti, hace cambios para tratar de que los mejores jugadores de penalti estén ahí. Entonces, la productividad no tiene que ver solamente con asignarle la hora en la agenda, sino recordar el elemento humano. La agenda no es productiva. Tú eres productivo. Y hay horas donde eres más productivo que otras, y en esas horas tienes que poner lo más importante. Y ese es bien importante, ese es un secreto bien importante, porque cuando tú no sabes cuál es esa hora crítica para ti, no sabes tampoco cómo lograr que esa hora se manifieste a tu beneficio. Entonces se convierte en algo muy importante. Correcto, correcto. Y el día viernes eran los errores, ya vimos los errores de claridad, los errores de cálculo, los de preparación, los de procesos, y el día viernes es un error muy fácil de cometer, que son los que llamo de mejoramiento. Y el error ahí es no revisar cuánto de la agenda cumplí. Y cuando me refiero a no revisar, no es, ok, lo intenté 3 veces y no lo logré y ya. No, intenta hacer agenda 30 días, 60 días seguidos. Y luego, y cada día revisa cómo te fue. Y es muy curioso. Una de las maneras en las que yo lo explico es, una vez más, con la navegación. Un velero, un barco a vela, no puede ir directamente en contra del viento. Entonces, si yo quería ir hacia el norte, cuando estaba en Maracaibo y quería ir hacia Isla de Todas, yo no podía ir derecho. Yo tenía que ir en zigzag. Y eso me enseñó a mí la diferencia entre el rumbo y el destino. Uh-huh. El rumbo no siempre es derecho, pero por más que parezca, tú estás avanzando hacia el destino que quieres lograr. Cuando estamos revisando la agenda, si hacemos agenda por 30 días y por 30 días revisamos cómo nos fue, vamos a descubrir cosas como emergencias repetidas que podíamos prevenir. Lo que tú hablabas, por ejemplo, del checklist. ¿Quiénes te interrumpen y cuándo? ¿Qué días y a qué horas eres más eficiente? ¿A cuáles tareas no les asignaste el tiempo suficiente y te diste cuenta que tardaban muchos más? ¿Qué tareas toman más tiempo? Claro, cuando revisamos, y una vez más es lo curioso, cuando revisamos la agenda, porque yo lo hacía, me sentía mal conmigo mismo por no haber cumplido sino 20% de lo que había puesto en la agenda. Uh-huh. Y lo abandonaba. Y a las 2 meses intentaba de nuevo. Hasta que una vez me di cuenta que el truco era, mira lo que lograste, no lo que faltó. Y mira esto como una manera, ok, qué bien. Hoy nada más logré 20%. ¿Por qué? Porque siempre a las 3 de la tarde llega un colega o un cliente todos los días que me pide tal cosa. Bueno, ok. Entonces lo que tengo que hacer es preparar eso a las 2 de la tarde para que cuando el cliente venga, eso ya está listo y no me viene a interrumpir a mí. Pero el problema es que queremos hacerlo perfecto de una vez porque creemos que el manejar nuestro tiempo es tan fácil como escribirlo en el libro. Creemos que porque lo pusimos en el libro, ya ocurrió, es fácil. No, esa es la parte más fácil, es escribirlo. Tienes que volverlo a revisar y revisar y revisar. Y es como cualquier cosa que quieras aprender. Al principio vas a apestar, vas a ser terrible, vas a ser muy malo. Igual que eras malo para caminar cuando eras un bebé, igual que eras terrible cuando estabas aprendiendo tu segundo idioma.
así es la vida. Cuando empiezas a aprender a hacer algo nuevo, el primer día siempre vas a ser el peor en eso y luego vas a ir mejorando cada vez más, pero solamente si la revisas con constancia. Imagínate, el ejemplo que yo daba, por ejemplo, es cuando la gente está tratando de aprender inglés. Imagínate que fuiste a 2 semanas de clase de inglés y después de 2 semanas fuiste a ver una película sin subtítulos, no entendiste nada y asumes que entonces, uno, asumes que no te sirvieron de nada las 2 semanas y dos, asumes que es que tú eres malo para el inglés. Pero ya va, llevas 2 semanas. Si tú empiezas a planificar tu tiempo y durante las primeras 2 semanas apenas lograste 10, 20%, eso es lo que te está indicando es, ok, mira, entonces pon 10 o 20% de las actividades y mira cómo te va. Así es, correcto. Y el problema, por ejemplo, una vez más, una sensación, un sentimiento que yo tuve personalmente, cada vez que traté de planificar mi tiempo, era, lo intento, lleno todas las casillitas de mi agenda, llega la realidad, los rusos juegan de las 8 o 10 horas. Los rusos juegan y meten gol. Sí, me caen a palo. Y luego entonces voy a revisar mi agenda y digo, oye, no hice esto, y no hice esto, y no hice esto. Conclusión, es que yo soy malo para gerenciar mi tiempo. Y cuando eso te lo dices y te lo crees por varios meses, eso es lo que termina pasando. Pero no es que eres malo para gerenciar tu tiempo, igual que no eres malo para el inglés después de 2 semanas. Tú no puedes decir que eres malo para algo que no hayas hecho por lo menos, intentado aprender por lo menos 6 meses. Ahí tú sabes los 4 estados de las competencias, que es eres inconsciente e incompetente. Luego eres consciente e incompetente. Luego eres competente, consciente, y luego eres competente e inconsciente. Cuando no sabemos manejar el carro, no lo sabemos manejar y no sabemos nada al respecto. Y hay gente que nunca aprende. Está bien. Y cuando nos damos cuenta, yo no sé manejar el carro, estoy consciente de mi incompetencia. Correcto. Y empiezo a manejar el carro. Cuando empiezo a manejar el carro o cuando aprendo a bailar, tú estás viendo tus pies, tú estás todo el tiempo haciéndole mucho caso a todas las micropartes del proceso. En ese momento, tú eres competente, pero eres consciente. O sea, hay un esfuerzo mental para hacer la tarea. Y el cuarto nivel es competente e inconsciente, que es cuando tú manejas y ya a esas alturas tú manejas y ni te das cuenta que estás manejando. Ya lo haces en automático. Entre el nivel 3 y el 4, diversos estudios demuestran que toma alrededor de 700 a 750 horas para llegar de competente, consciente, o sea, estar preocupado de cómo lo estoy haciendo, a hacerlo con fluidez. Y sin embargo, muchas veces queremos evaluar nuestra proficiencia en planificar el tiempo después de 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Eso no funciona así. Como coach de productividad, una de las cosas interesantes es que la gente piensa que tu agenda siempre funciona, siempre está bien planeada, ¿no? Y yo siempre digo, no. La única diferencia entre yo como coach y el cliente que está empezando es que yo sé cómo crear la agenda, destruirla y volver a empezar. Y en cambio el cliente cree que tiene que aguantar la agenda para poderla hacer. La única diferencia es que yo sé cómo regresar a ese estado. Y de hecho, yo lo digo en 25 tips de productividad, yo lo menciono. El problema no es tener una lista corta. El problema es poder entender cuáles son las 3 cosas, cuál es lo más importante, y todo lo demás no va. Y fíjate lo que está precisamente, y saludos a Patricia Rossi desde Australia. Allá debe ser como mayo ya. Allá ya debe ser el Día de la Madre, no sé. Y saludos de nuevo a mi mamá que está hablando, que le gustan los ejemplos. Mira lo que dice Leonardo. La mía nunca sirve, solo lo más importante. Al contrario, eso quiere decir que sirve. Correcto. Si haces, como dice Augusto, las 3 cosas importantes del día, todo lo demás es lujo.
pero no juzgamos, nos tendemos a jugar en base a la idea de la perfección. Y la perfección nunca se logra. Y detrás del perfeccionismo lo que termina viendo es miedo. Miedo a no hacerlo lo suficientemente bien. Yo me he ido tardando menos en escribir las cápsulas, en parte porque lo he hecho muchas veces, pero también porque hay un momento donde dije, ¿sabes qué? Esta cápsula no va a ser perfecta, pero va a ser la mejor que yo pueda hacer hoy. En base a todo mi conocimiento, en base al tiempo que tengo, la energía que tengo y los retos que tengo, esta es la mejor cápsula que puedo hacer hoy. Y voy a hacer lo mejor que puedo hacer hoy y no va a ser perfecta. Punto. Pero esa perfección no sirve para nada. Entonces, cuando en cambio tú dices, bueno, mira, si logro estas 3 cosas, voy bien. Y a lo mejor te dicen, sí, esas 3 cosas te toman 2 horas y las otras 6 no eres productivo. No, es que los rusos juegan. Los rusos juegan y tienes que saber que juegan y prepararte. Muchos saludos a Eduardo, que nos dice que él opina que en el proceso de planificar el tiempo debemos considerar lo que me enseñó una profesora inspiradora. El caos y la incertidumbre también deben tener un espacio en ese proceso de planificación. Si bien es importante optimizar el tiempo, creo que es un ejercicio interesante es poder trabajar con el tiempo en función de dialogar entre lo necesario y lo urgente. Y es correcto, y saludos a Eduardo. Hay un autor, estaba oyendo en estos días, él decía que a veces lo más improductivo era hacer muchas cosas. Y él también decía que en Estados Unidos hay una cultura del lo que llaman en inglés el grind, el moler, o sea, no, mira que si no puedes, tienes que darle más duro y más duro. Y él decía, a veces la solución no es darle más duro. Si tú quieres ir a algún sitio y la carretera está rota o cerrada, la solución no es darle más duro por la carretera rota o tratar de pasar el obstáculo. A veces la solución es darle con más calma y buscar una vía alterna. No siempre la solución es trabajar más duro. A veces la razón por la que estás trabajando muy duro es porque no se supone que lo estés haciendo en primer lugar. Y fíjate que estos son marcadores de colores, ¿ok? Y es un producto que a muchos de mis clientes yo les digo que compren, ¿ok? Y hay un programa que yo hago en el cual pasamos básicamente 1 hora a la semana dibujando con marcadores de colores. No es trabajando, no es tratando de ver cómo el proyecto es más rápido, no. El objetivo es agarrar una hoja en blanco y dibujar por 1 hora. Y lo interesante de ese proyecto es que al primer cliente que yo se lo planteé me vio con cara de que yo estaba loco y que no me iba a pagar por eso. Que no te iba a pagar por esa hora. Bueno, estaba seguro. ¿Okay? Pero lo más interesante es que ese mismo cliente, hoy en día, después de que nosotros terminamos de trabajar juntos, aún hoy en día, los jueves a las 8 de la mañana, sigue sentándose con sus marcadores de colores a dibujar. Y la razón de los colores es un par de cosas, ¿no? Uno, cada color tiende a conectar con algo diferente en tu mente. Entonces, correcto, cuando tú te sientas no a resolver problemas, pero a desahogar, a dejar, a pintar, a dejar que el cerebro procese y utilizas diferentes colores, lo que logras es que el cerebro vea los problemas en una perspectiva muy distinta y te ayude a buscar soluciones que sentándote a decir, y es que lo tengo que resolver, nunca lo harías. Eso que dices es tan cierto que Vanessa, mi esposa, ella cuenta una y otra vez que ella cuando pasó matemática, no recuerdo si fue 4º o 5º año, lo pasó porque consiguió una profesora que le explicara matemática dibujada. Y solo cuando ella lo pudo ver como ella lo ve, porque ella pinta, cuando lo pudo ver en el sistema operativo que ella tiene, lo entendió de una vez. Pero de resto, cada vez que intentaba sentarse a estudiar a lo bravo, como digo, no, dale, no lograba nada, excepto sentirse que no era buena para matemáticas. No, era sencillamente que el sistema operativo de aprendizaje de ella tenía que ver con formas, figuras y colores. Y esa parte es algo muy importante entender cómo. ¿Okay? Por ejemplo,
Si te sientas en mi oficina, yo estoy rodeado de pantallas, ¿ok? Pero las pantallas no están conectadas. Cada pantalla es un aparato diferente y tiene una razón. La razón es que yo hago diferentes cosas dependiendo del ángulo en el cual estoy. Estoy haciendo diferentes cosas. Eso funciona para mí, ¿ok? Ahora, yo tengo muchos clientes que necesitan el mismo número de pantallas, pero todas conectadas al mismo sistema y lo que van a mover es, son distintas cosas, ¿no? Entonces, tienes que pensar qué funciona para ti, ¿ok? Y muchas Correcto. veces la gente no se da el permiso de pensar qué funciona para ellos, ¿no? Y qué realmente es lo que a mí me gustaría y qué realmente es lo que a mí me va a dar más espacio, ¿no? Y como decía ya se me olvidó quién decía, creo que era Eduardo. Eduardo decía, hay que planear tiempo para ese caos, sí, pero también hay que planear tiempo para descomprimirse, también hay que planear tiempo, como decíamos, para después de la reunión, porque no puedes copiar notas y copiar notas y copiar notas y copiar notas y esperar que en algún momento esas notas se van a procesar por sí mismas. Entonces, todo ese tiempo hay que planearlo. Yo le digo a los clientes, especialmente a esos clientes que están reunión tras reunión tras reunión tras reunión, que por cada hora de reunión, ¿okay? Ellos necesitan 15 minutos antes y 15 minutos después. 15 minutos para poderse leer lo que se tienen que leer y 15 minutos después para poder procesar las notas. No Claro. importa que no estén alrededor de la reunión, pero tú tienes que calcular que si en este momento estás teniendo 40 horas de reuniones, quiere decir que necesitas 40 horas, 20 horas adicionales para procesarlo. Lo que quiere Claro, decir que tu semana ya es de 60 horas antes de empezar. es correcto. Pero bueno, ya estamos llegando entonces al cierre. Felicitaciones a Eduardo, que ahora es doctor. Y bueno, muchos saludos a todos los que nos han escuchado. Yo termino la cápsula de mañana, voy a compartirlo con ustedes también. Yo terminaba diciendo a la gente, porque el tema de la planificación del tiempo y cualquier tema de desarrollo personal, mientras mayor es tu edad, más gente hay que dice, bueno, pero ya no vale la pena porque ya soy muy viejo, muy vieja. Y hay tú como escritor seguro también lo habías oído, pero hay un poema de Tennyson, de Alfred Lord Tennyson, muy famoso, que se llama Ulises. Y el final del poema de Ulises yo lo usé para cerrar la cápsula del día de mañana de viernes. Cuando le digo a la gente que si estás muy viejo, recuerda este poema. Si piensas que estás muy viejo para mejorar, recuerda este poema. Las últimas 6 líneas del poema son estas. No somos ya la fuerza que éramos antes, capaces de mover el cielo y la tierra, pero somos lo que somos. Un temple unido de corazones heroicos, debilitados por el tiempo y por el destino, pero fuertes en voluntad, para luchar, para buscar, para encontrar y no para rendirse. Recuerdo también haber leído en esta semana algo que decían, lo que pasó no te hizo fracasar. Pasó algo y tú asumiste el fracaso. Porque si no, puedes hacer como decía Michael Jordan. Yo nunca perdí ningún juego, sino que se me acabó el tiempo. Y esa mentalidad te va a ayudar a seguir enfrentando al día siguiente y construyendo lo que quieres lograr. Así es. Ya con esto hemos llegado al final. Gracias a todos, Patricia, Eduardo, Esperanza, Leonardo, María Luisa, todo el mundo. Y bueno, los esperamos acá la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de, el nombre ahorita es todavía tentativo porque es algo de verdad 100% creado acá en Cápsulas Gerenciales, que es los 4 errores de juicio cuando queremos cambiar. Ese va a ser un tema muy, muy interesante. Les recomiendo que se vuelvan a conectar la semana que viene. Y mientras tanto, me despido como siempre diciéndole gracias y recuerden que tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones. Muchas Así es. gracias. Gracias y nos vemos la próxima vez. Saludos.